La siguiente pregunta apareció en una publicación del DENRE, que son las preguntas, o más o menos el estilo de preguntas que va a aparecer en esta nueva prueba que deben rendir los alumnos a fines de noviembre para el ingreso a la universidad, denominada Matemática 2. Vamos a tratar de dar la explicación que pueda ser la más adecuada y entendible, porque en realidad a muchos los ha complicado la explicación que se da en el texto que se publicó. Así que bueno, veamos a ver si hay éxito con la explicación. Dice, en estadísticas descriptivas la regla de Sturges indica que una cantidad recomendable de intervalos en una muestra de tamaño n es 1 más logaritmo de n en base 2. O sea, cuando uno quiere construir una tabla de frecuencia y quiere saber cuánto intervalo necesita para esa tabla de frecuencia, tendría que utilizar esta regla, la regla de Sturges, donde el tamaño de la muestra sería en este caso tamaño n. Considera que para una muestra n, 2 elevado a n datos, con n un número entero positivo, la regla de Sturge indica que se debe utilizar q intervalos. ¿Ya? Y después viene la pregunta, ¿cuántos datos m serían suficientes para que la cantidad de intervalos requeridos sea q más 3 según esta regla? Ya, partamos colocando lo siguiente. La regla de Sturge entonces nos dice que 1 más el logaritmo de n en base 2 nos va a dar la cantidad de intervalos de esa tabla de frecuencia que queremos construir. Ya, pero después nos dicen que si n corresponde a 2 elevado a n, entonces cambiemos n en base 2 por 2 elevado a n igual a la cantidad de intervalos. Y nos dicen que para ese caso se deben utilizar q intervalos. Entonces la cantidad de intervalos es q. Ya, ahí solamente hicimos un reemplazo. Y ahora, como tenemos el logaritmo de una potencia, el exponente n multiplica el logaritmo, así que queda el logaritmo de 2 en base 2 igual q. Pero el logaritmo de 2 en base 2 es 1. Y 1 por n es n. Y entonces hemos llegado a esta igualdad, que q es 1 más n. Ya, dejemos ahí eso y vamos a la pregunta. ¿Cuántos datos m serán suficientes para que la cantidad de intervalos sea q más 3? Ya, entonces vamos nuevamente a la regla de Sturge. 1 más logaritmo. Ahora la cantidad de datos nos dicen que va a ser m, sigue siendo en base 2, igual a la cantidad de intervalos, y nos dicen que la cantidad de intervalos va a ser q más 3. Ya, tenemos entonces toda esa expresión escrita y ahora lo que vamos a hacer es despejar el logaritmo de m en base 2 igual q, y restamos el 1 y 3 menos 1 da 2. Y una vez que llegamos a esa expresión, este logaritmo lo vamos a pasar a forma exponencial. Ustedes saben, la base del logaritmo va a quedar elevado a lo que está después del signo igual, y eso va a ser igual a el argumento que es m. Llegamos, por lo tanto, a esta expresión. Voy a continuar aquí al lado. Entonces nos queda 2 elevado a, pero q, este valor q, ya lo tenemos aquí de antes, que es igual a n más 1. Entonces lo voy a reemplazar. N más 1 más 2 igual m. O sea, 2 elevado a n, 1 más 2 son 3, igual m. Ya. Hasta ahí vamos sin problema. Y podemos aquí esta expresión de 2 elevado a n más 3 escribirlo como 2 elevado a n por 2 elevado a 3, aplicando las propiedades de potencia. Pero 2 elevado a 3 es 8. Entonces nos queda 8 por 2, es un por 2 elevado a n igual m. 2 elevado a n, según los que nos dieron aquí al principio en el enunciado, 2 elevado a n corresponde a n. Entonces reemplazamos 2 elevado a n por n. Y entonces hemos obtenido, que es lo que nos estaban pidiendo, ¿cierto? ¿Cuántos datos m sería suficiente? La cantidad de datos m serían 8n, y eso aparece en la alternativa D, que la podemos marcar ahí. Y ahí está. Ese es el ejercicio que publicó el DENRE para Matemática 2.